Hola, aquí les muestro la máquina Elna que está a la venta en Argentina, Mercado Libre y Facebook. La máquina está realmente impecable por donde se la mire. Igual a nueva. Cuenta con luz. Y hace todas estas puntadas que podemos ver aquí. Tenemos las puntadas recta y zigzag. Hace un zigzag muy ancho, aproximadamente de 5 milímetros. Luego tenemos costuras como falso overlock, el zigzag de 3 puntadas, puntada invisible, ojalador en 4 pasos. Y a partir de la letra F tenemos estas puntadas especiales que la máquina necesita hacer que la tela vaya y venga para atrás y para adelante para poder cerrar bien los dibujos, y es muy útil. Esta, por ejemplo, sirve como puntada invisible. Este tipo panal, que todas estas costuras son muy elásticas, así que se pueden usar para telas elásticas como decoración también. Esta es similar a una overlock, lo que se llama una falsa overlock, y sirve muy bien para hacer sufilados y bordes. Luego estas zigzag de seguridad, que lo hace 3 veces. Y de luego tenemos esta puntada que está muy buena porque es similar a una collareta tapacostura. La máquina es muy fácil de usar. De aquí escogemos la puntada. Aquí escogemos el ancho de la puntada. Y desde aquí el largo de la puntada. Y tiene el sistema de atraque. Aquí escogemos la tensión del hilo. Y es muy fácil de enhebrar. Aquí tenemos todas las indicaciones. También cuenta con la función brazo libre. Además, el estuche se puede usar para guardar distintos accesorios. Y una de las mejores cosas de la máquina es que tiene el crochet y el portabobina metálico, como si fuera una máquina industrial. También tiene aquí la función de poder anular los dientes si queremos hacer bordado libre. La máquina por dentro es muy buena, tiene chasis de aluminio, engranajes metálicos. Realmente es una máquina muy buena y muy completa. Además tiene un motor de 55 watts, lo cual le da mucha más potencia que una máquina normal. La máquina incluye estos accesorios: un destornillador de herramienta, un pie para hacer ojales, una bobina de repuesto, también agujas de repuesto, este pie para colocar cierres y esta guía que se coloca de la siguiente forma: en la parte de atrás del porta prensa tela se inserta y nos sirve para hacer costuras paralelas. Esto sería como una guía para ir haciendo costuras a la misma distancia desde la aguja. Puede ser muy útil. Aquí tenemos un muestrario de todas las costuras que hace. Pueden ver las costuras rectas, costuras zigzag. Fíjense en que ancho y qué largo que se puede hacer, y se puede ir variando para hacerlo más cerrado si queremos. Costura invisible, los otros tipos de costura. Aquí tenemos el zigzag de 3 puntadas, que se puede hacer bien ancho o más angosto. Es muy bueno para colocar elásticos. Y a partir de aquí podemos ver las costuras especiales que decíamos que la tela tiene que ir para atrás y para adelante para poder cerrar el dibujo de este lado, por ejemplo. Aquí tenemos la costura invisible, esta costura tipo panal. Aquí tenemos la costura falso overlock. Fíjense que se puede hacer de distintos largos de puntada. Aquí un intermedio, aquí más cerrado, aquí más abierto. Aquí está también lo mismo con el zigzag, que lo hace 3 veces. Fíjense que bien que queda muy grueso. Y aquí tenemos la costura tipo collareta tapa costura, que también se puede hacer más cerrado o más abierto. Y aquí tenemos un muestrario de cómo se pueden hacer los ojales. Se pueden hacer más cerrados o más abiertos, depende de lo que queramos. Y el largo lo manejamos nosotros. Vamos a empezar viendo cómo se bobina. Primero se pasa el hilo a través de este botoncito que le da cierta tensión al hilo. Se coloca la bobina aquí, se pasa a través de uno de los agujeritos y hay que hacer presión hacia la derecha. Ahí ya está listo para bobinar. Luego hay que aflojar aquí medio giro
Y ahora apretando el pedal ya podemos bobinar, sosteniendo el hilo desde aquí. Podemos bobinar hasta donde nosotros queramos, o acercando esta leva podemos hacer que se detenga solo hasta donde nosotros queremos para bobinar siempre igual, si es que es lo que hacemos. Y si no, simplemente le damos hasta donde nos parezca bien. Muy bien, con eso es suficiente. Ya está lista para usar. Y aquí volvemos a ajustar y ya la máquina ahora mueve todo el resto. Ahora veamos cómo se enhebra la parte de arriba. Pasamos el hilo por debajo del gancho y luego pasamos por el tensor. Podemos pasarlo por este lado, el lado derecho de esta chapita que tiene en el medio. Damos la vuelta por abajo, subimos y ahora pasamos por detrás del tira hilo. Esa sería la forma correcta de que quede. Bajamos y ya solo nos queda enhebrar la aguja. Abajo se enhebra como todas las máquinas que tienen crochet metálico. Aquí tenemos el portabobina, ponemos la bobina adentro con el hilo saliendo de forma contraria a como va a ir saliendo el hilo, es decir, apuntando hacia atrás, no hacia el lado que va a salir. Lo pasamos por esta ranura y luego, sosteniendo la bobina, tiramos del hilo para que pase por esa trabita y ya está. Lo voy a hacer de vuelta porque no se vio bien. Pongo la bobina, paso por la ranura y luego, sosteniendo la bobina, tiro y listo. Tiene que salir por allí el hilo. De esa forma está correctamente colocado. Luego, con la palanquita hacia arriba, se pone su alojamiento y se tira de esta palanquita hacia afuera, se mete hacia adentro hasta que traba y ya está. Ahí quedó en su lugar. Luego, el hilo de arriba, bajamos la aguja a mano. Vamos a ver que el crochet ya enganchó, pasa por delante del portabobina y ahí, en ese momento, tiramos hacia arriba y sacamos el hilo de abajo hacia arriba. Ya quedó la máquina lista para usar. Falta solamente pasar por debajo del prensatela y ya está. Ahora vamos a probarla cosiendo. Seleccioné la puntada recta y en lo más largo de 4 milímetros el largo de puntada para ver cómo queda. Fíjense. Ahora seleccioné la puntada de zigzag al máximo ancho, que serían aproximadamente 5 milímetros, y un largo de puntada de 2 milímetros aproximadamente. Levantamos el prensatela y vemos cómo queda. Fíjense del otro lado también, lo hace exactamente igual. Y la máquina aquí, cuando levantamos el prensatela, los hilos quedan libres y tenemos un corta hilo aquí para cortar el sobrante. Ahora vamos a ir probando algunas de las puntadas. Vamos a empezar con la zigzag de 3 puntadas. Fíjense como cuando va haciendo el zigzag en el camino va haciendo varias puntadas y eso es muy útil para que sea más elástico y agarre también un elástico si lo estamos metiendo dentro de una tela. Fíjense cómo queda.
Ahora vamos a probar algunas de las costuras especiales, como por ejemplo la que hace tipo panal de abeja. Vamos a ver que la tela va y viene de atrás para adelante para poder ir cerrando el dibujo. Vamos a ver cómo queda. Fíjense qué lindo que queda el dibujo. Ahora vamos a probar ese zigzag que lo hace 3 veces. Fíjense que bien que queda. Hace que se note mucho y aparte queda muy firme esa costura. Ahora vamos a probar la costura tipo collareta tapa costura, que es una costura que se suele usar mucho ahora en ropa deportiva. Por ejemplo, aquí tengo una remera topper original y fíjense aquí cómo se le pasó por encima de una costura overlock esta costura que es la collareta tapa costura. Bueno, se puede hacer algo muy similar con esta máquina. Lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver cómo queda. Fíjense que bien que queda. Y esto lo podremos usar para tapar una costura y que quede más decorativa. Vamos a probar ahora cómo hacer el ojal en 4 pasos. Tenemos que seleccionar primero luego luego hacemos este y volvemos a este paso. Vamos a ver cómo se hace. Ya seleccioné el paso 1. Sería un lateral del ojal. Lo hacemos de largo que queramos. Y donde nos parece bien, ahora cerramos con el paso número 2. Damos unas vueltas. Y ahora ponemos el paso 3 para volver hacia atrás. Voy despacio porque no me quiero pasar. Más o menos por allí. Y volvemos al paso de intermedio. Fíjense cómo queda. Yo lo hice un poco abierto para hacerlo más rápido, pero se puede hacer más cerrado. Ahora vamos a probar la costura de falso overlock. Elegí esta tela que es un poco más firme para que se vea mejor. Hay que poner 2 telas con el borde bien cerca, que termine cerca de donde hace la puntada hacia la derecha. Y tenemos que ir llevándolo derechito. Bueno, vamos a ver cómo quedó. Fíjense qué tal. Esto lo podemos hacer más cerrado, pero yo lo puse más abierto para hacerlo más rápido. Pero fíjense en cómo hizo una costura que pasó varias veces de este lado, que es de donde va a hacer fuerza la tela. ¿Ves? Cuando lo abrimos queda allí. Y la tela queda bien firme. Dándole más tensión al hilo también podemos hacerlo que sea más fuerte todavía. Ahora esta costura ya nos quedó con el sufilado hecho como si fuera una overlock. Y ahora podríamos hacer, por ejemplo, una costura francesa, que es doblando la tela de esta forma, nos queda el borde de esta forma, y le pasamos una costura recta por encima. O podemos también taparlo con la tipo collareta tapa costura. Vamos a probar las dos cosas a ver cómo queda. Tenemos que llevarlo bien parejo por el borde hasta allí. Ahora les voy a mostrar, pero primero vamos a poner la otra costura. Vamos a ver cómo se hace.
más o menos hasta allí. Vamos a ver cómo quedó. Fíjense, esta sería la costura francesa, que le da mucha seguridad a la tela, y esta sería la tapa costura. También hace que la costura sea mucho más firme. Para hacer estas costuras que hemos hecho, fíjense, tanto, vamos a borrar un poquito la cámara para atrás, tanto para hacer el overlock como luego la costura recta por encima para hacer la costura francesa, como esta costura, la tipo collareta, normalmente hubiéramos necesitado 3 máquinas, una overlock, una recta y una collareta tapa costura, pero pudimos hacer todo con una sola máquina. Claro que es para un uso familiar o de un emprendimiento. Si quisiéramos hacer producción sí necesitaríamos las 3 máquinas, pero podemos ver cómo podemos confeccionar una ropa a un nivel muy técnico solamente con una sola máquina y hacer unas costuras hermosas, y podemos confeccionar una prenda de mucha calidad. Y aquí en este retazo de tela de lycra, que es muy elástica, vamos a probar. Ya hice algunas costuras de las que estábamos viendo. Ahora voy a hacer la de zigzag de 3 puntadas. Lo cosí con la trama en la forma más elástica para que vean cómo queda. Y fíjense en lo elástica que es esta costura. Que enfoque, ahí está. Fíjense en el falso overlock, como estira sin escuchar el crujido de que se rompe la costura. Así que podemos ver que la máquina es muy versátil. Podemos usarla para diferentes telas, tanto telas livianas como semi pesadas, como vimos en esta. Podemos coser jean también, siempre y cuando no sean demasiadas capas. Y la máquina nos permite hacer una variedad de puntadas y de estilos muy buenos que nos puede servir para hacer una confección de una prenda de una forma muy profesional. Así que, como les digo, esta máquina es excelente, está al nivel de las grandes marcas como Brother y Janome, y es superior a una máquina Singer, así que se las recomiendo. La máquina, aprovechenla porque está impecable.